Bueno, ahí estaba el remate de Lilita Carrizo. Me dicen que lloró anoche. Creo que lo tenemos después, bueno, no importa. Ya está Norma Morandini, gracias. Ricardo Brullaile, Juan Carlos Junio y Jorge Landó. A ver, Norma, ayer suscribieron un documento importante, 28 senadores. Usted estuvo dentro de los que lo impulsaron. ¿Qué significa? No, es importante porque no es solo con un término numérico de que no se puede habilitar porque, bueno, no alcanzan los números. A mí me parece que a lo largo de todo lo que hemos estado escuchando, es importante, el país tiene problemas serios que tendríamos que estar abocándonos a esto y no insistir con una reforma constitucional. Si yo lo digo de una forma que lo aprendí en la Cámara, el primer anónimo jurídico, por no ser abogada en un lugar donde son todos abogados, que dice que las constituciones son los chalecos de fuerza que se ponen encima a las sociedades en tiempos de lucidez para evitar desquiciarse en tiempos de locura. Es decir, que la Constitución no es un traje a medida que el gobernante lo usa de acuerdo a la coyuntura. De modo que dejemos la reforma constitucional, porque tu pregunta primera es la que de alguna manera es la que nos tenemos que responder todos, y que nuestro debate no sea o un debate de números permanente, que son siempre las urgencias, y como estamos siempre en urgencias se abren atajos legislativos, hemos naturalizado las crisis, cuando tenemos que normalizar la vida política, el diálogo. No puede ser que sea descalificación, insulto, es decir, el debate democrático. De los dos lados hay descalificación e insulto. Yo no estoy, es decir, yo me cuido de no cometer lo que critico, no personalizar, porque si yo personalizo el debate con ellos, posiblemente cometa una injusticia y cree un vínculo personal de desconfianza que no se recupera más. Vale para los periodistas también, para nosotros, que yo, es decir, estoy acá, estoy sintiendo el calorcito de lo que es ser periodista. También tenemos una responsabilidad enorme con las palabras, porque si yo digo, hay una responsabilidad de micrófono. Nosotros tenemos que contribuir a que nuestro debate sea un debate no de personas, no de cosas, que sea de ideas. Preguntas, ¿cuál es el pecado de los argentinos? Y yo te decía lo de periodista, a mí me corrió un frío, porque cuando me acuerdo que como periodista denuncié, o mi revista, que yo era corresponsal de la Cambio 16, que denunciaron el Yoma Gay, lo primero que apareció escrito en la prensa, y voy a contar el pecado y no el pecador, un periodista escribió que yo estaba en una campaña anti-argentina. Entonces yo me acuerdo que venía de ejercer periodismo en libertad, que venía de una sociedad democrática, me acuerdo que me quedé helada, porque yo decía, ¿qué país es el nuestro? Que en lugar de pedir libertad para todos nos estamos denunciando, denunciar al otro en lugar de pedir libertad para todos. Entonces me parece que ya hemos aprendido mucho, ha pasado mucho tiempo, nos han pasado muchas cosas a los argentinos. De modo que sincerar el debate, yo creo como vos que si, o lo que decía Sola, que si la presidenta sincerar el debate, no la presidenta, no quiero personalizar, si el gobierno sincerara el debate y se nos dijera realmente cuáles son las dificultades, hay más de un argentino dispuesto a colaborar. Lo que pasa es que no tenemos información, es muy difícil acceder a la información pública. Entonces es todo, es decir, hay una explicación para Argentina y hay una explicación para Estados Unidos. La palabra campaña, en el mejor sentido de información, cuando los gobernantes publicitan sus actos de gobierno, es explicar en Estados Unidos ¿cuáles son las intenciones del gobierno argentino? Es decir, me parece que se dicen para acá cosas que no es en Argentina donde hay que decirlas. A ver, Juan Carlos Junio, diputado de Nuevo Encuentro, bueno, aliado del kirchnerismo. Yo creo que el hecho más trascendente de anoche es la ley. Nosotros somos legisladores. El voto a los 16 años. El voto a los 16 años. Anoche votamos una ley que creo que es una ley de gran trascendencia, no solo porque involucra a 1.400.000 jóvenes, sino porque eso impacta en el conjunto de la sociedad. De forma tal que eso para mí es lo central que hay que discutir. Yo no creo, francamente discrepo con lo que dijo Solá, que se las ingenia para explicar que es un mamarracho pero que es una buena ley. Francamente creo que es una contradicción en sí misma. Es una ley de progreso, es una ley que otorga derechos a una franja importante de la juventud, en un momento, en una época de recuperación de derechos, y esta viene a ser
una más muy trascendente. Tiene otro gran mérito, creo yo, que es contemporánea esta ley con un cambio social y cultural en la sociedad, porque de lo que se trata desde el punto de vista de legislar, no es legislar 20, 30, 40 o 50 años después que se generan los cambios sociales, sino que hay una cuestión de contemporaneidad, que ese es el mérito, yo creo, de los legisladores. Esta ley se hace el encuentro de un cambio en la juventud, no es más la juventud de los 90, no es más la juventud apolítica, no es más la juventud a las que se la llevó a la frivolidad, al individualismo, es una juventud que comienza a tener un fuerte compromiso con la política, con la sociedad y con una visión colectiva de país. Por lo tanto, legislar y acompañar ese proceso, eso es un hecho muy trascendente. Ahora, Junio, y se lo traslado si no a Lando, la verdad que yo me sorprendí cuando empezó el debate del voto a los 16, yo planteé algunas dudas, la verdad para mí no era prioridad de discusión en este momento, pero después cuando lo escuché a Horacio Rodríguez Larreta, el del PRO, decir, sí, yo estoy a favor. Lo escuché a los diputados del socialismo, lo escuché a Donda, lo del Frente Amplio Progresista. Algunos radicales, dije, está toda la dirigencia política a favor. Bueno, ahora, me parece que el dato ayer no era ese. De la sociedad. ¿Cómo? No fue demanda de la sociedad. Me parece que no era demanda, pero no importa, la dirigencia política estaba de acuerdo. Pero fue más allá, una demanda de los senadores y lo crearon, tanto que dice que nosotros... Había un proyecto de Yoma, pero de diputados lo crearon, también, lo trabajaron, ese proyecto lo trabajaron en el Senado, si ese es el lugar Lando, donde se hizo. Más allá del tema ese, del voto a los 16, que insisto, me detengo en eso. Acá no se divide aguas, es uno de los pocos temas que me detengo en eso porque siempre dicen que nosotros, Maxi, siempre dicen que nosotros somos una escribanía del gobierno. Una vez que generamos un proyecto, precisamente, que no es el único, naturalmente, pero que ha tenido esta trascendencia, no se destaca ese aspecto. Ahora, por ejemplo. Le hago una pregunta. No quiero discutir el tema del voto a los 16 porque, insisto, es un tema que pero ya lo discutimos acá. Yo la última vez que vine, no era un tema que generaba debate, de eso. No era un tema que generaba debate en la dirigencia política porque había una amplia mayoría que iba a apoyar. Sí. Ahora, cuando un diputado del oficialismo dice que hay un narcosocialismo, cuando dispara que los otros son esclavos de las corporaciones, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, digamos, ¿verdaderamente creen que no, que hay un socialismo que es aliado al narcotráfico? Cuando una diputada de la oposición, que son esclavos de la oposición, oíme una cosa, cuando una diputada de la oposición dice exactamente lo mismo, ¿qué onda? Por Carrió te digo. Porque yo estaba al lado. ¿Qué te pasa? Cuando yo digo, analicemos mira el si fenómeno, nosotros, del insulto, no vos hablaste, déjame hablar a mí. Cada uno un lugar para cada cosa. No, mira, ¿por qué te digo esto? Porque si cada vez que tenés un debate y escuchás cosas que te molestan, te mandás a mudar y no debatís y no confrontás, ¿cuál es el sentido que tiene un parlamento? Yo no es que voy a glorificar los excesos, eso de ninguna manera. Lo que quiero marcar que así como parece que el eje de la historia del día de hoy es lo que dijo Larroque, y se esconde lo que dijo Carrió. Digo esto porque me tocó vivirlo ayer, yo estaba sentado casi al lado. Digo, ¿por qué dice esta mujer? Quiere decir que dijo que nosotros queríamos sacar adelante esa ley para meter a los chicos en el mercado de la droga porque nosotros administrábamos una barbaridad. Cosa, digo, pero ¿cómo va a decir esto? Ahora, entonces, una barbaridad de Carrió amerita que pueda decir una barbaridad. No, pero después el debate miembro informante eso lo dijo, oíme, eso lo dijo a la 1:30 del mediodía, esto pasó a las 11 horas después. Lo que te quiero decir, y dijeron otra serie de barbaridades, pero esto pasa siempre en los debates y siempre te la tenés que bancar. Se fueron, yo te voy a decir, yo tengo una versión distinta, acá me voy a pelear con todo. Yo creo que se fueron porque es muy difícil sostener que no vas a votar el voto para los chicos. Es mucho más... Pero déjame terminar el razonamiento. Yo después me callo. No hay ningún inconveniente. Cuando vos tenés tu bancada dividida, lo más fácil es pegar la espantada y no mostrar que tu bloque estuvo dividido.
Yo esto ya lo vi, lo hicieron en la ley de medios, no es para nosotros una novedad. E intentar dejarnos sin quórum para que se nos caiga la ley tampoco es una novedad. Yo no me como esto de que se ofendieron y se fueron. ¿Qué se van a ofender? Hicieron esa maniobra política para dejarnos mal parados, porque esta es la vida parlamentaria, es el juego parlamentario. Ricardo, gracias, Jorge. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Lo de ayer me pareció una torpeza, una falta de respeto a todos los que estamos, porque somos todos colegas, porque de alguna manera nos escuchamos. ¿Cuál es el sentido de hablar en la Cámara? El sentido de hablar es fundamentar el voto, porque en realidad ya se terminó el debate que se da en las comisiones. Ahí lo que dejamos sentado es por qué debatimos y por qué votamos en tal o cual sentido. Claro, todo esto se trastoca cuando llenás las galerías de los chicos de la Cámpora, que está bien, que yo me la banco, quiero decir, no tengo ningún problema, se trastoca porque te tenés que bancar que te chiflen o que te aplauden. Algunos de los más inmaduros se pasaban de mambo. Yo no voy a avalar, me hago cargo de lo mío y de mi bloque. Yo no voy a avalar nunca una agresión a la persona. Quien agrede a la persona es porque no tiene capacidad para discutir ideas. Y yo te tengo que decir que ayer Larroque no estuvo a la altura de las circunstancias. De diputado nacional, de jefe de la Cámpora, la responsabilidad con los chicos ahí. ¿Qué le estamos diciendo a los chicos? Chicos, esto es la política, narcotraficante, esclavo. Me pareció de cuarta. Y no es que nosotros íbamos a acompañar y por supuesto que algunos teníamos reparo, porque teníamos reparos. Yo era uno de los que tenía reparo y no tengo ningún problema en decirlo. Pero mayoritariamente se iba a acompañar. Pero no puede haber un doble estándar, discúlpame. No, el doble estándar, perdón. Sí, ¿Vos te imaginás, lo que vos te dice imaginás, el diputado Evita? Arandó es que la diputada Carrió, lo acabamos de ver por televisión, asoció esta ley a la droga y sin embargo no vi ninguna mano que se levante como después lo hicieron al final. Vi un diputado de tu bloque que habló de Marianito, despectivamente. No me gusta. Bueno, de Marianito, e insinuó no solo ineficiencia, sino mucho más. Por lo tanto, quiero terminar de decir que yo creo que los jóvenes diputados son un gran valor y un gran aporte, sí, entre ellos Larroque. No sé qué quiere decir con el verde, los jóvenes son verdes. Y eso es un valor positivo, no negativo. Es positivo. Demonizan a los chicos. Claro, en el fondo, la juventud es un defecto. ¿Qué cosa dicen de la Cámpora? Que son el demonio. Si hacemos un esfuerzo de hablar del fenómeno y no de las personas, yo personalmente, es decir, me parece que lo más atractivo que tiene el debate parlamentario, hemos tenido votaciones que se quedó la población mirando hasta las 4 porque es lo más atractivo que hay cuando hay debate. Yo he aprendido muchísimo de gente, es decir, que no eran de es decir, que no pensaban como yo, porque es maravilloso cuando se debaten ideas. Ahora, si para sustentar una idea hay que descalificar, insultar, esto es lo que tenemos que establecer, que no es normal. La vida parlamentaria civilizada no es de insulto, de descalificación, porque entonces no salimos más. Naturalizamos cosas que hay que decir que están mal. ¿Quién las haga? Senadora Morandini, ¿quién las haga? A ver, ¿qué se juega en estas dos fechas? El 8N, el 7D, porque pareciera ser que se juega la vida de la Argentina en dos fechas, y la verdad que la Argentina sigue. Porque yo le escuchaba al diputado, primero tenemos sí. que saber que vivimos en democracia y que quien consagra los derechos es la Constitución. Nosotros lo único que hacemos es garantizar que esos derechos se cumplan, enmarcar las leyes dentro de lo que la Constitución nos da y dentro de todos los tratados internacionales de derechos humanos a los que se ha subordinado la Constitución. De modo que no podemos, nosotros no concedemos derechos, consagramos derechos que están en la Constitución. El derecho a expresarse, el derecho a tener opinión, el derecho a manifestarse. No es que hay una manifestación buena y otra mala. Hay que indignarse a tiempo para no enfurecerse después. Nosotros todos hablamos del 2001. No lleguemos a situaciones de furia, no pasa nada. Hay que garantizar que la ciudadanía se pueda expresar. Tendremos que todos escuchar, unos escucharán menos, otros no hago juicio de eso, pero lo peor que podemos hacer es descalificar una manifestación que se está planteando, si es espontánea, si no es genuina, no importa. El derecho que tiene la gente a manifestarse está consagrado por la Constitución. El límite a la libertad es la responsabilidad y eso es fundamental. Entonces,
no hagamos de las fechas, porque estamos dramatizando tanto. Si en el debate nos insultamos, en el Congreso, que es un lugar donde tendríamos que hacer educación democrática, es decir, que la ciudadanía crezca con nosotros en el debate, que de eso se trata la democracia. Pero si ponemos siempre, estamos al borde del precipicio, y que se viene la muerte, y que se viene... Lo digo para todos, no estoy haciendo... Lo que pasa que, no hay que asustarse con el futuro, no podemos estar amenazándonos con el futuro. Lo compartimos todo lo que usted dice. Lo que hay que definir, si en la Argentina de hoy, en la Argentina de los últimos años, es un país donde se vive en plenitud el orden constitucional, si no se vive en plenitud el ejercicio de la libertad ciudadana, si no se vive en plenitud el goce de poder manifestarse en las calles. Yo no recuerdo en toda mi vida, ni en toda la historia, y también a este gobierno, también a este gobierno, se lo debemos a 30 efectivamente, años de que la democracia no es una abstracción, no es un valor histórico. A medida que nos vamos alejando del miedo, dirigentes políticos, porque usted lo que quiere hacer es negar el aporte que hace este gobierno y plantea una abstracción de la democracia. No es abstracta. Es una maravilla que los jóvenes participen. Así es. Y la maravilla es que lo puedan hacer en libertad, no como pasó con mi generación. Claro. Entonces mi responsabilidad con estos jóvenes, que son los hijos de la libertad, que son los hijos de la democracia, que participan en política porque ya no tienen miedo, porque los padres no, como hicimos nosotros, porque nosotros veníamos, cuanto más cerca hemos estado de la dictadura, más miedo, y había una generación que le decía al hijo a la universidad, no te metas, porque venía. Entonces hay que reconocer, la democracia es orgánica, es una cosa que la libertad... Senadora, porque el pueblo y los jóvenes ahora se sienten seguros y en plenitud y en libertad, porque este es un país que dejó de ser el país del genocidio y la impunidad para ser el país de los derechos humanos. Juan Carlos, hablemos un poquito todos. Perdón, diputado Burjaile. Yo lo que quiero decir es, la libertad no es algo que se otorga, es algo que nos corresponde a todos. Entonces ya, porque si no parece una concesión del César que nosotros nos da la libertad y nos saca la libertad. La libertad es lo que nos corresponde y la que la hemos ganado todos. Ahora sí hay cosas que me preocupan más allá de eso. Hay una cosa que me preocupa que tiene que ver con el republicanismo que estamos viviendo. Digo, escuchar a Lorenzetti decir que se siente presionado me preocupa, porque si la justicia no funciona, es uno de los pilares de lo que es el funcionamiento republicano. Y uno tiene muchas dudas de lo que está pasando con la justicia. Porque, perdón, porque termina una cosa. Porque yo la escucho, perdón, Norma, yo la escucho a Cristina dudar de la Cámara de Estados Unidos y digo, a mí me preocupa lo que pasa en la justicia en mi país. Porque a mí me preocupa lo que pasa con Ollarvide y me preocupa lo que pasa con el Consejo de la Magistratura. Claro también, que me preocupa. Claro, bueno, entonces, digamos las cosas como son. Porque hace 3 años que se votó la ley de medios y todavía no se aplicó. Perdón, y eso porque negando, hay corporaciones que actúan sobre la justicia. ¿Sabés lo que pasa? Vos estás negando el derecho que alguien recurra a la justicia. No, entonces, no, sí lo estás negando. Yo lo que estoy defendiendo es al Parlamento y a la voluntad yo defiendo al Parlamento, pero ¿sabés lo que pasa? Y a las leyes de la nación que no se cumplen porque hay una corporación que presiona un poder que presiona. ¿Sabes por qué no se cumple? Porque hay un juez que dijo, señores, esperemos. Ahora, si no queremos ver eso y nosotros queremos que el Poder Ejecutivo sea quien hace justicia, estamos equivocados. ¿No? Para desinvertir y llevamos perdón, esto es lo que es irrefutable es lo que dijo la justicia. No te interrumpo, Jorge. Y la verdad es que la Corte es la que estableció que el día 7 de diciembre se termina el esquema del amparo que está... Vale decir que, bueno, no me voy a detener en el fallo. Lo concreto hay que leerlo bien. El fallo dice que no hay un problema de libertad de expresión, que en ningún momento se ha acreditado el tema de la libertad de expresión. Dice que es un tema estrictamente patrimonial. No lo dice una vez, lo reitera. Vale decir que lo que se censura es concretamente que usufructuen licencias que no le corresponden. Jorge, es una ley antimonopólica. Vos como abogado sabés que la justicia te va a decir si el 8 de diciembre tiene que haber empezado el proceso de desinversión o se tiene que intervenir en Cablevisión. Eso dirá la justicia. ¿Querías decir algo? Yo le digo todo el tiempo que cuando una ley queda judicializada, algo mal hemos hecho los legisladores.
Porque cuando... lo malo es Clarín. Lo malo es Clarín. Es el que condiciona y ensucia la vida política argentina. Lo hace desde toda la vida. Les hizo la campaña para voltearlo a Ilía. Yo se lo recordé ayer. Ustedes le dieron la fusión de Cablevisión y Multicanal 2 años antes. ¿Qué tiene que ver esa cuestión? ¿Por qué se pelearon, muchachos? Gracias, es un tema que claro, genera mucha polémica. Se pelearon. Yo creo que el país sigue después del 8N, va a seguir después del 7D y los problemas van a ser exactamente lo mismo, me parece. Gracias. Gracias a los cuatro. Vamos a una tanda, ya volvemos.